Bueno, en esta oportunidad vamos a ver la diferencia en forma de continuación de lo que estuvimos analizando en los videos anteriores entre bioma y ambiente. Algunos autores o en general parecen ser como sinónimos uno y otro, pero en realidad son totalmente diferentes. Nosotros vamos a hacer hincapié y hacer un estudio o análisis del del ambiente. Pero vamos a definir por qué es esa diferencia entre uno y otro. El bioma es más que nada, yo siempre planteo que es un objeto de laboratorio, es lo natural, digamos, las características, sobre todo fitogeográficas y zoogeográficas de un lugar, que se dan en condiciones naturales, desde sus orígenes, la selva, la pradera, la estepa, la tundra, el bosque, etc. Pero desde que las sociedades se empezaron a organizar, se han sedentarizado, y sobre todo en los últimos 100 años, ese bioma empezó a sufrir grandes transformaciones, a tal punto que sufrió degradación primero y deterioro posteriormente. Y además han modificado algunos aspectos de ese bioma, por lo tanto vamos a empezar a hablar de ambiente. Muchos autores dicen que los biomas ya son inexistentes en el mundo, ¿sí? Sino que quedaron como un ideal, como un objeto de laboratorio. Seguimos hablando del ambiente selva, ambiente pradera, ambiente tundra, ambiente estepa, pero con la impronta y la característica de elementos antrópicos, artificiales, producto de una construcción histórica social. O sea, el ambiente no se da instantáneamente, sino que se da en el tiempo, es una construcción social, histórica, que va modificándose a medida que vamos avanzando en el tiempo, que ya lo vamos a ver con un ejemplo en la Patagonia. Esa construcción histórica social es producto de una relación a través de la sociedad con la naturaleza. Obviamente que es la sociedad la que va a definir esas modificaciones en la naturaleza. Uno podría decir que hasta ahora lo que estuvimos viendo es muy parecido, y sí, está todo íntimamente relacionado, hay una coherencia entre el concepto de recurso natural y el concepto del ambiente. Los ambientes justamente se van construyendo a medida que las sociedades van extrayendo distintos recursos y van construyendo determinadas configuraciones en esos ambientes, en esos lugares, igual ambiente, para extraer esos recursos y poder satisfacer las necesidades. Bueno, este esquema que ustedes tienen acá, que yo ya lo voy a subir, se los voy a mandar, es lo saqué del libro de Goodman, en realidad de Baliopin, ¿sí? Y lo voy a explicar. Obviamente que esto es más complejo en el libro, ¿sí? Y no está todo, digamos, las expresiones, porque si no sería muy engorroso el gráfico. Ustedes tienen dos círculos, sistemas ecológicos por un lado y las sociedades por el otro. Los sistemas ecológicos funcionan. ¿Cómo funcionan? ¿Sí? El cómo funcionan es qué energía tiene, qué flujos tiene, ¿sí? Dentro de ese cómo es por qué funcionan de esa manera, ¿sí? Que tiene una lógica interna, una dinámica interna, ¿sí? Hacia el exterior empezamos en qué y en cómo afecta a la sociedad, tanto en sus comienzos como en la actualidad. Yo podría decir cómo afecta y qué afecta. Bueno, puede afectar las placas tectónicas, puede afectar los suelos y a través de movimientos sísmicos. Puede afectar la atmósfera a través de huracanes. Puede afectar a los ríos a través de crecidas de ríos. Pueden ser en formas naturales como no, depende el qué. No todo el mundo recibe los impactos de la naturaleza, que tiene que ver a quién y a quiénes. Y eso va a estar determinado a través de la configuración social. Entonces estamos hablando del porqué. Hay sociedades que se pueden organizar mejores que otras, mientras que otras sociedades no pueden, o sectores sociales no están adaptadas o no tienen las estrategias de adaptación para los efectos que genera la naturaleza. Obviamente que a medida que la sociedad va afectando cada vez más a la naturaleza, se agudiza cómo afecta, a quién afecta y el por qué, ¿sí? Esto sin mencionar ambiente externo, por ejemplo calentamiento global, agujero de capa de ozono y también elementos económicos, por
ejemplo, cómo se inserta un país o una región en el mundo global, ¿sí? Y a partir de ahí, de esas modificaciones, ¿qué es lo que afecta en la naturaleza? Lo cual vuelve el ciclo y empieza a profundizar aún más las modificaciones ambientales, lo cual se agudizan los conflictos. Se agudizan los conflictos, se agudizan a quién afecta, cómo afecta, ¿sí? Pero bien, ahora voy a mostrar, también del mismo libro, ¿sí?, otro esquema. Tenemos la dinámica natural y la dinámica social. Solamente la sociedad interactúa con la naturaleza con un área de interacción, que es el área que está sombreada. O sea, la sociedad no va a modificar toda la naturaleza, sino que modifica una parte, que después, por las acciones y por el impacto que genera, esas acciones que genera la sociedad, puede llegar a impactar en toda la naturaleza, llámese calentamiento global, tiene que ver con la dinámica natural, pero actúa en esta área. ¿Y qué es lo que hay en la dinámica natural? Flujos energéticos, ¿sí?, esto que ustedes saben, conocen como el ecosistema, de cómo se interactúan las distintas partes del ecosistema. Resiliencia del ambiente, que la resiliencia tiene que ver la resistencia que tiene el ambiente a los cambios externos, ¿sí? Y puede ser local o global. Si es local, estamos hablando de esta zona; si es global, estamos hablando de toda la naturaleza. Mientras que la dinámica social tiene distintos actores sociales con distintas influencias en las decisiones, en las acciones y en el impacto que genera la naturaleza. La racionalidad económica. ¿A qué tipo de economía estamos, de qué tipo de economía estamos hablando? Si es capitalista, si es campesina, no capitalista. Entonces, obviamente, esa racionalidad económica va a actuar e interactuar con la naturaleza de distinta manera. Y el impacto, obviamente, va a ser diferente. Cuando esto sucede, empieza a haber posibles conflictos ambientales. Los conflictos ambientales no es solamente lo que sucede, la naturaleza me genera a mí, me provoca a mí. Los conflictos ambientales son conflictos socioambientales, podríamos decir. Son sociales y naturales. O sea, la tenencia de la tierra, las mejores tierras que se apropian uno y se perjudican otro, el rocío con glifosato que terminan perjudicando sectores que no utilizan glifosato y no les queda otra que vender las tierras y entrar en el juego de la especulación con la soja, etcétera, etcétera. Entonces, los posibles conflictos van avanzando en función del impacto. Y obviamente, cuando las economías capitalistas se extienden a nivel regional y local, el conflicto se agudiza. Pueblos originarios, por ejemplo, en Argentina, en el norte, con la deforestación para mayor cultivo de soja, los pueblos originarios que viven de la caza, de la pesca, de la recolección de frutos, de la madera, etcétera, etcétera, se encuentran con que hay una tierra devastada, privatizada, simplificada por un solo producto, que es el cultivo de la soja, y obviamente no les queda otra que emigrar a los poblados, a los centros urbanos, en condiciones marginales, destrozados. Eso es un conflicto ambiental. Algunos problemas ambientales los podemos dividir en dos. En realidad se puede dividir en tres. Para sintetizarlo, yo lo dividí en dos. Algunos problemas globales: el agujero de la capa de ozono, si bien está localizado en la Antártida, el perjuicio es global. Contaminación de mares, más allá de que la contaminación puede ser puntual en alguna costa por el derramamiento de petróleo, por ejemplo, el impacto se extiende más allá de lo puntual o de lo regional y local, que genera un gran problema, global. Y el calentamiento global, la redundancia, es justamente el que más impacta, ¿no? O sea, los graves problemas del calentamiento global son producto del desarrollo industrial. Estamos hablando de Europa, Estados Unidos, China, Japón, y sin embargo los más perjudicados inclusive son los menos desarrollados, o los que tienen menos industria, como puede ser África, sur de Asia, América Latina. Y algunos aspectos regionales o locales,
como la contaminación hídrica, suelos, la atmosférica puede ser también, la deforestación, tiene que ver con la tala indiscriminada del bosque, la desertización, que es lo que vamos a ver a continuación con un ejemplo, contaminación urbana a través de residuos voluminosos o residuos de basura, o el manejo de la basura. Obviamente que esto está íntimamente relacionado con lo que vimos en el capítulo anterior, que tiene que ver con el manejo de los recursos naturales, que nos va a llevar a través de un manejo extractivista a estos problemas y obviamente a los posibles conflictos ambientales. A continuación, y para ir cerrando y terminando, no se rían de mis dibujos, vamos a ver un problema ambiental propio de la Patagonia, conocido como la desertización. Voy a hacer una síntesis de cómo funciona la Patagonia y posteriormente qué pasó con la Patagonia. La Patagonia es una estepa azotada permanentemente por vientos fríos, muy veloces, que provienen del oeste, áridos, secos, ¿sí? Y por ende se caracteriza por tener la estepa poca vegetación. El coirón es el mayor, la vegetación que prevalece. Para que tengan en cuenta que es el coirón, lo pueden encontrar en el Cabo Domingo, esas grandes matas de pasto que no son tan muy tiernos, son más duros, que parece que tienen serruchito, y que crecen en forma aislada. Pero como son grandes matas, debajo del coirón se va depositando el suelo con nutrientes, lo que le permite refugiarse del impacto del viento y que vuele ese nutriente y que va a ir, permite que en un futuro crezca otro coirón. El coirón crece en forma separada, igual que el neneo y que otras plantas que son de menor importancia, justamente para poder atrapar la poca humedad que hay en el suelo. Además del suelo se caracteriza por ser muy esponjoso. ¿Qué significa esto? O sea, llueve y automáticamente se filtra el agua, se pierde el agua. Por eso es la estrategia del coirón. En verano los días son muy largos, con mucha luminosidad, lo cual también se evapora la poca humedad que tiene el suelo. Es un lugar muy delicado. El animal típico, o el que prevalece, es el guanaco. El guanaco prácticamente no camina, salta, por lo tanto el impacto de sus patas y de sus pezuñas en el suelo es mínima la erosión que provoca. No hay gran cantidad, se desplazan en forma armónica en el suelo, sí, en grupos, pero se van desplazando, nunca en grandes rebaños. Y cuando comen el coirón entre sus principales alimentos, comen la parte de arriba, la parte superficial, o sea que queda la parte de abajo, las raíces y la protección de los nutrientes que habíamos dicho para que vuelva a crecer un coirón. Esto funcionó así hasta mediados del siglo XIX. ¿Existían sociedades? Sí. Existían sociedades, los pueblos originarios, podemos decir tehuelches, pehuenches, mapuches, etcétera, etcétera, que convivían con la naturaleza. Esto no significa que no haya impacto, sino que el guanaco lo cazaban, no cazaban a la hembra preñada, y utilizaban todo el guanaco, huesos, pieles, carne, ligamentos, etcétera, etcétera. Nunca iban a cazar un guanaco por diversión, por ejemplo, o un guanaco para que coman 2 o 3 personas, sabiendo lo que significa mantener un guanaco. Además, la caza del guanaco era compleja. Se cazaba con lanza y con flecha. A mediados del siglo XIX llega el hombre blanco. Bueno, se produce la matanza indiscriminada de primero los aborígenes, se apropian la tierra. Se privatiza la tierra. La principal característica de la privatización de la tierra es el alambrado, cambia rotundamente el paisaje y se empieza a introducir la oveja, un herbívoro, pero es una introducción, una especie rara en el lugar, totalmente diferente con el guanaco, por más que sea herbívora. Al guanaco también lo empiezan a cazar indiscriminadamente porque compite por el mismo nicho ecológico, o sea, come exactamente lo mismo, y hay una gran diferencia entre la oveja y el guanaco. Primero, se introdujeron millones de cabezas de ovejas. Las ovejas se apiñan en un lugar determinado, porque los apiñan los estancieros o los capataces y los peones rurales en determinado lugar. Las patas o las pezuñas de la oveja caminan, si bien no es un animal pesado, son muchos animales que van caminando siempre en el mismo lugar, y se van llevando parte del suelo en las pezuñas y la van dispersando por la Patagonia, por lo tanto se va volando con el viento. Por otra parte, la oveja, cuando come el coirón,
termina extrayendo inclusive hasta la raíz. ¿Qué significa esto? Que toda la protección de los nutrientes que se encontraban debajo del coirón ahora vuelan. ¿Por qué vuelan? Porque el viento sigue azotando. Esto va a generar un empobrecimiento del suelo y el poco tapiz vegetal que había va desapareciendo. Llueve, ya no hay absorción por parte del coirón porque es mínimo lo que hay, se evapora y se va salinizando el suelo. Cuando ustedes viajan por acá en Tierra del Fuego no se da mucho porque hay mucha lluvia, más que en el resto de la Patagonia, pero en Santa Cruz y Chubut, esto lo pueden ver cuando ven manchas blancas, grandes manchas blancas en la Patagonia, eso es sales. Cuando se produjo eso, el suelo es irreversible, no tiene más nutrientes y no se puede, por más que uno intente plantar coirón, no se va a poder plantar coirón porque la sal no solamente es superficial, sino que ya está en la primera capa, que digamos, el suelo es muy angosto en la Patagonia, por lo tanto quedó totalmente la degradación del suelo y el deterioro del suelo quedó destrozado y como la cría de ganado ovino continúa, la desertización avanza. Obviamente que esto generó un impacto económico porque se tuvieron que reducir la cantidad de cabezas de ganado y obviamente que los beneficios económicos para los estancieros fue inferior y que llevó a una suerte de crisis económica y ambiental en la Patagonia que en algunos lugares es alarmante. Esto es un buen ejemplo de un problema ambiental local, de cómo se fue degradando primero, impactando en función de del manejo que se utilizó, un manejo extractivista, no se tuvo en cuenta la dinámica natural, sino solamente las dinámicas y las racionalidades económicas, se benefició solamente un sector social, se perjudicó otro sector social, y hoy en día tenemos las consecuencias agudas en la Patagonia por este problema ambiental. Bueno, con esto estaríamos terminando todos los temas del año. Ustedes van a recibir en el aula virtual la bibliografía que falta, los esquemas que yo mostré recién de Galopini y de Gutmann, los voy a subir escaneados y vamos a hacer un par de preguntas al respecto con este capítulo y finalizando el trabajo final que se los voy a mandar por el aula virtual. Bueno, espero que se entienda y cualquier cosa nos mantenemos en contacto a través del chat.